No niegue a Jesús. ¿Cómo es el tema hoy? No niegue a Jesús. No niegue a Jesús. Y para eso vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo número 13, por favor. Como siempre, lo vamos a leer en dos versiones. Yo lo voy a leer en traducción viviente y mi esposa lo va a leer en Reina Valera 1960. Juan, capítulo número 13, los versos 36 hasta el verso número 38. El título, una vez más, no niegue a Jesús. Estamos en estos días donde la tradición celebra lo que llaman ellos la Semana Santa o la Semana Mayor. Nosotros, los cristianos, no tenemos una Semana Santa. Nosotros, los cristianos, no tenemos una Semana Mayor. Porque nosotros tenemos una relación permanente con el Salvador. Por lo tanto, no tenemos una semana que sea más grande que las otras, o un día que sea más grande que el otro, sino que nuestra vida tiene una relación con el Cristo todo el tiempo, permanentemente. La semana mayor para ellos es eso, la semana mayor. De hecho, le llaman también un tiempo de cuaresmas, un 40 días desde el miércoles de ceniza para ellos hasta el día de resurrección. Son 40 días donde ellos no hacen una serie de abluciones o una serie de promesas con relación a la carne. Eso es la religión. No comen esto, no comen la carne roja, no comen hamburguesa, no ven televisión, no van a cine, no prueban X alimentos, ayunan unos días, no dicen groserías durante esos 40 días. Durante esos 40 días hacen unos pactos que inclusive aquí yo se lo dije que los niños, los maestras aquí le hacen unos pactos a los niños escritos donde ellos firman unas declaraciones diciendo esta semana o en estos 40 días no voy a comer dulces, voy a hacerle caso a mis papás durante estos 40 días, durante estos 40 días voy a hacer el laundry, durante estos 40 días voy a hacer mi cama, durante estos 40 días voy a dejar de comer esto, voy a dejar de ver basura en el celular durante 40 días. O sea que pasan los 40 días y vuelven otra vez a la misma cuestión. Pero para nosotros los cristianos no. En todo ese orden de ideas, hoy vamos a hablar entonces de no negar a Jesús. A veces, quizás nosotros los cristianos pudiésemos estar negando o en algunas ocasiones poder negar a Jesús. Quizás no con decir no lo conozco, pero quizás con decir o hacer cosas que a Dios de pronto le desagradan. Vaya conmigo entonces a Juan 13, verso 36 al 38. Dice la palabra. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. Verso 38. ¿Morir por mí? Le dice Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Reina Valera 60. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu hermosa palabra. Te pido, Señor, que tu palabra nos hable a nuestro espíritu, Señor. Dame la unción de tu palabra, el poder de tu palabra. Y permite, Señor, una vez más que tu palabra realmente muestre, edifique en nosotros tu verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo el contexto que está hablando estos versículos es importante que lo entendamos. Son los últimos días de Jesús en su ministerio de popularidad. Recuerde que el ministerio de popularidad de él son 3 años y ya le quedan básicamente 2 días para terminarse ese tiempo de popularidad, entre comillas. Entonces, Jesús primero tiene una reunión con sus discípulos, amados, y entonces lo que hace en el contexto que está hablando aquí la palabra es lavarles los pies a ellos con
no por lavárselos, no porque tuvieran mal olor, sino que tiene un sentido espiritual, pero no podemos entrar a hablar de este tema porque nos alargaríamos en la enseñanza, pero lo que él está haciendo es diciéndoles a ellos, mira, ustedes ya fueron lavados por mi sangre, o van a ser lavados por mi sangre dentro de poco, pero tendrán que ser lavados permanentemente por la palabra. El agua significa eso, la palabra. Ya no necesitamos, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, fuimos lavados por la palabra, por la sangre, perdón, del Cordero. Él nos lavó con su sangre eternamente y para siempre. Dice que Él fue sacrificado una sola vez y nada más. No hay otro sacrificio. Es el único y verdadero sacrificio. No más. No necesitamos decir místicamente, sangre de Cristo cúbreme o sangre de Cristo lávame. Ya no necesitamos decir eso porque eso es algo religioso. Ya Cristo nos lavó con su sangre. Pare de contar. Pero ahora sí necesitamos ¿qué? Lavarnos todos los días por la palabra. Eso es lo que está tratando de hacer Jesús cuando Pedro le dice, tú me vas a lavar a mí, no, tú no me laves a mí los pies. Jesús le dice, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces reacciona Pedro diciendo, oh, no, sí, Señor, entonces lávame todo, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo. Porque necesitamos todos los días ser lavados por la palabra. La primera parte. La segunda parte es precisamente cuando Jesús está prediciendo la traición de Judas. Y usted conoce bien el contexto de lo que pasa con este ser humano, por así decirlo, o sí es un ser humano, o era un ser humano, y obviamente en esa reunión, pues, el discípulo amado le pregunta, ¿quién te va a traicionar? ¿De quién estás hablando? ¿De quién? Él dice, aquel a quien yo le dé el pan mojado, ese será la persona que va a tener que hacer el trabajo sucio de alguna manera. Es el día malo, de alguna manera, para la humanidad, pero también es el día bueno para la humanidad, porque tenía que ir Jesús a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Los discípulos no entendían, pensaban que como Judas era el tesorero, pues entonces cuando Jesús le da el pan, en el contexto judío, entiéndase bien que cuando había en una cena, en un almuerzo, en un desayuno, en una cena, estaban todas las familias reunidas, el anfitrión mojaba el pan y se lo daba a la persona más importante de esa reunión. Era diciéndole a todo el mundo, mire, esta persona es muy importante, es nuestro invitado. Y además de eso es demostrarle el amor. No era, cuando pasamos estas cosas así por encimita y leemos a la loca, pues no identificamos realmente de que no era darle un pan porque sí, sino que estaba diciéndole el Señor, mira, yo te amo, yo te valoro, tú eres importante para mí. Sin embargo, después le dice, ahora haz lo que tienes que hacer y haz lo que pronto. Judas se levanta y se va. Los demás discípulos, ¿qué pensaron? Que él se iba a ir a comprar cosas y a pagar la cuenta de la comida que estaban consumiendo, que iban a consumir. Pero no era así, realmente. Tranquilos. Entonces, ¿qué ocurre? Se fue Judas. Y luego se queda Jesús con sus 11 discípulos. Juan se recuesta en su pecho y él dice que es el discípulo amado. Sin embargo, todos eran amados por igual. Pero él se autotitula diciéndose el discípulo amado, porque además Juan mismo fue el que escribió el Evangelio de Juan. Entonces él dice, yo soy el discípulo amado. El hombre sentía y sabía que él era discípulo amado, él tenía su posición. Hay gente que no se identifica con Jesús como amado. Dice, yo soy el más malo. No somos el malo, somos amados, amados por él. De hecho, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y finalmente, pues entonces en esa cena empieza Jesús a hablar con ellos y es el texto que hemos acabado de leer. Simón Pedro le preguntó, ya estamos hablando del contexto, ahora el texto. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó, ahora no puedo venir conmigo. Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después, le está diciendo Jesús a Pedro. Luego le dice, pero ¿por qué no puedo ir ahora? Dice Pedro enfáticamente, pero ¿por qué no puedo ir ahora? Señor, le preguntó, estoy dispuesto, note usted lo que dice Pedro, las palabras que dice Pedro, estoy dispuesto a morir por ti.
¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho al Señor, estoy dispuesto a morir por ti, Jesús? Y el Señor nos dice, madrugue más, y no estamos dispuestos ni siquiera a madrugar. Pero sí le decimos al Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Note usted que lo que estamos hablando acá no estamos diciendo que Pedro sea malo. Nosotros a veces somos peores que Pedro, o iguales que Pedro. Y note usted que no estoy hablando de Judas. Otro día hablaremos de Judas. Y otro día hablaremos de Juan el Bautista. Y otro día hablaremos de Tomás el incrédulo. Y así sucesivamente. Pero note usted que él está diciendo, estoy dispuesto a morir por ti, o mi vida daré por ti. A veces como cristianos le decimos, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a buscarte, yo voy a hacer, yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a predicar, yo voy a hacer tu palabra, yo voy a hacer tu obra. Y simplemente son cosas que salen de aquí, pero que realmente no están aquí. A veces no entendemos la magnitud de las cosas que está diciendo o que queremos decir y expresarle al Señor. En el verso 38, Jesús hace la pregunta, ¿morir por mí? Él le está confrontando, le dice, ¿morir por mí? Le dice Jesús a Pedro, ¿morir por mí? Dice la palabra, le contestó Jesús, Pedro, te digo, luego Jesús le añade lo que va a ocurrir. Te digo la verdad, Pedro, mañana por la mañana. Dice, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. 3 veces, se lo dijo claramente. Y Pedro, pues, estaba confundido. Pedro estaba confiando ¿en qué? En sus promesas. Pedro estaba confiando en sus fuerzas. Pedro estaba confiando en sus emociones. Pedro estaba confiando en lo que él creía que estaba bien o que podía hacer. Pedro estaba confiando en su capacidad humana. Y a veces nos pasa lo mismo, que nosotros confiamos en nuestra capacidad humana y en las promesas que nosotros creemos cumplir, pero al final no las cumplimos. Lamentablemente él estaba creyendo entonces en esas promesas. Vaya conmigo ahora a Juan capítulo 18, por favor, verso 15 al 17. Y vamos a ver la negación. Primero, ya hemos hablado lo importante de cómo Jesús le está hablando a Pedro de lo que va a ocurrir. Pedro enfáticamente dice, no, yo realmente no te voy a negar. Yo realmente voy a morir por ti. Yo doy mi vida. Yo voy a culto. Yo madrugo. Yo sí hago. Yo voy. Pero resulta que no es así. En el capítulo número 18, el verso número 15 al 17, aparece la primera negación. Entonces lo que Jesús le había dicho se convierte en una realidad. Lo interesante de todo esto es que Pedro está a la distancia. El único de los discípulos que permaneció con Jesús, ¿cuál fue? Juan, el discípulo amado. Por eso yo soy el amado. Fue el único que permaneció. Y Pedro estaba ¿qué? A la distancia. Pedro estaba mirando. Pedro tenía temor. Pero él supuestamente había dicho que moría por Jesús. En el verso 15, del capítulo 18 de Juan, dice de la siguiente manera: Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro, verso 16, Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. Verso 17. La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Fue la primera ¿qué? Negación. Reina Valera 60. Entonces, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta.
Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Esa fue la primera negación. Pase ahora, por favor, al verso 25. Verso 25 hasta el 27. Aquí va la segunda y la tercera negación. Verso 25 dice: Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, volvieron a preguntarle: ¿No eres tú también, no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Esta es la segunda. La tercera: pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿No te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Y en el verso 27 concluye diciendo: una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. 3 veces lo que Jesús le había dicho se cumplió a cabalidad. Reina Valera 60, para terminar ahí. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén. Note usted algo interesante en todo el texto, es que Pedro dice que él se fue, siguió de lejos a la distancia, pudo entrar al patio, pudo ver lo que estaba ocurriendo de alguna manera, pero dice que él había frío y entonces había unas brasas. En la Biblia, aquí está mostrando dos aspectos sobre las brasas. Había una hoguera, un fuego, y él se calentó allí y se dieron cuenta de que él era de ese mismo círculo de amigos del Creador, del Cristo, de Jesucristo. Entonces, obviamente lo están acusando y él dice que no. Niega una, niega dos y niega 3 veces. A la tercera vez, el gallo cantó. Y se acordó Pedro. Se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho y ¡wow! Tremendo, tremendo, tremendo. Es la vergüenza. Pedro empieza a sentir una vergüenza. ¿Judas qué sintió? Remordimiento. El remordimiento de Judas lo llevó a colgarse. Pero la gracia de Dios eterno, la gracia de Jesús, ¿le podía o le iba a alcanzar a Judas? Claro que sí. Sin embargo, Judas no corrió a la cruz. Judas corrió a la horca. Pero en el caso de Pedro, Pedro no corrió a ningún lado, pero estaba a la distancia, negando todo el tiempo a Jesús. Y él siente una vergüenza. Siente vergüenza por la promesa que le había hecho a Jesús de alguna manera. Yo daré mi vida por ti. Yo voy a estar a tu lado. Yo no voy a dejar que te ocurra tal cosa. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? ¿Cómo se te ocurre que te va a pasar esto? ¿Cómo se te ocurre que te va a pasar lo otro? A veces en nuestra vida de fe nosotros también hacemos muchas promesas y después nos da mucha vergüenza. ¿Y qué pasa cuando hacemos promesas a Dios y nos da vergüenza? No queremos volver a culto. ¿Y qué pasa cuando usted tiene un problema en la carne y usted mismo dice: no voy a volverlo a hacer, no voy a volverlo a hacer, pero lo sigue haciendo? Usted siente una ¿qué? Vergüenza. Usted tiene un problema en el alma, no en el espíritu, en el alma, porque la carne no la ha podido dominar, porque todavía Romanos 12:2 no se ha hecho una realidad en su vida. Usted le dice, usted quizás es adicto a las drogas o es adicto a X cosas. Y usted ya recibió al Señor, usted ya tiene relación con Él, pero usted todavía tiene unas promesas, porque usted sabe que lo que está haciendo en su vida, sea lo que sea, está ahí dañándole su vida y usted está sintiendo una vergüenza. Y cada vez que usted le pide perdón al Señor, le hace una promesa al Señor, pasan una semana, 2 semanas, quizás un mes, sobriamente, y vuelve y cae. Y siente usted ¿qué? Vergüenza. Y como siente vergüenza, entonces usted dice: no puedo, no voy a tomar la Santa Cena. Usted hizo una promesa, pero la promesa que está haciendo no la está ejecutando.
Entonces siente vergüenza y dice, no vuelvo al culto, no voy a la iglesia, no vuelvo porque me da una pena con el Señor, me da una pena. Yo estoy haciendo, como dicen por ahí, bolas al diablo, ¿no? Bolitas al diablo o fiestas al diablo. Dicen algunos, porque todavía no han identificado que no es las fuerzas del hombre. Pedro estaba actuando en sus fuerzas, Pedro estaba actuando en su capacidad humana y por eso él prometió diciéndole al Señor, no, yo no te voy a negar, no, yo no te voy a dejar, no, es lo mismo, a veces ocurre lo mismo con nosotros. Nosotros a veces prometemos leer la palabra más. Señor, voy a empezar a leer la palabra en este nuevo tiempo. ¿Cuántas resoluciones hicimos cuando inició el año? Estamos en abril. ¿Cuántas resoluciones usted hizo en diciembre o en enero? ¿Cuántas? ¿Cuántas usted escribió? ¿Se acuerdan? Pues no se acuerdan porque ya ni se acuerdan. Porque ni se escribieron. ¿Qué resoluciones hizo usted al comienzo del año? Este año voy a comprar casa, este año voy a comprarme el auto, este año voy a ser más fiel al Señor, este año voy a buscar más su presencia, este año voy a casarme, este año voy a guardar tal cosa, este año. Resoluciones. Y quizás esas resoluciones con el tiempo ya sean ¿qué? Desvanecido. Ya no tienen valor quizás, ya se han dejado de hacer. Y de pronto usted hasta los comentó a algunas personas o a alguien de su familia y como su familia ve que usted no está en proceso de esa resolución, pues su familia ya no le cree, ya hasta se burla y dice, ay, pero no dijo del hace cuánto, usted dijo en enero que iba a hacer tal cosa y no lo ha hecho. Sobre todo las mujeres son así, las mujeres son, vea, las mujeres son un cuchillo. Le dicen, no se acuerda que usted dijo que iba a poner el bombillo y no lo ha puesto 3 meses y no ha puesto el bombillo. Eso me pasa en mi casa, un bombillo que no he puesto. Mi esposa me dijo, por eso lo traigo a colación. Eso soy yo soy el que tengo el problema. Pero ella sí me dijo, tendré que contratar a alguien para poner un bombillo en el walk-in closet. Es verdad. Es verdad. ¿Cuántas resoluciones pudiésemos haber hecho? ¿Cuántas promesas usted ha hecho a Dios? ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor y no la hemos cumplido? Y porque no hemos cumplido, por eso la gente deja de asistir al culto, por eso la gente deja de asistir a la iglesia, porque no ha cumplido con esa resolución, porque no ha cumplido con esas promesas. Y Pedro está sintiendo esa misma situación. Pedro se siente mal porque ahora ha sido confrontado de alguna manera. Nos escondemos, nos queremos esconder, no queremos volver a tener relación con Él, o no queremos volver a tener relación con su palabra, o no queremos volver al culto, porque ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? A veces ni siquiera nadie sabe del tema, pero sí nos imaginamos que alguien se imagina o que alguien nos está viendo. ¿Qué cosas usted o promesas que usted ha hecho que en su vida lo afectan y usted ha dicho, las voy a cambiar, este año sí voy a hacer, este año sí voy a ejecutar? Algunas son buenas y otras son malas. ¿Qué cosas usted está viendo? Y usted le ha dicho al Señor, no voy a volverlo a hacer. ¿Qué cosas usted está haciendo en su vida incorrectas y usted le está diciendo al Señor, no lo voy a volver a hacer? Entonces, tenemos tantas rutinas y a veces nos comportamos de una manera mediocre. Pedro se estaba comportando de alguna manera mediocre. Pedro, al final, lo interesante de todo esto es que más adelante Jesús va a la cruz, obviamente, muere, resucita y se le aparece a los discípulos no una vez, después ya de haber muerto, ahora está en la resurrección, ya vive, no se le aparece una vez, no se le aparece 2 veces, se les aparece a ellos 3 veces, 3 veces. Y todavía habían dudas de parte de algunos. Sin embargo, Pedro se sentía tan mal después de que lo había negado, Eso nos puede ocurrir a nosotros. Vaya conmigo a Juan el capítulo 21, el verso número 3, por favor. Juan capítulo 21, verso número 3. Dice la palabra en Juan 21, 3. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en una barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Qué fue lo que hizo Pedro después?
Se regresó. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando? Entienda que Jesús resucita. Jesús se les aparece una vez. Lo ven, lo tocan. Tomás lo puede tocar. Puede verificar de viva voz que es verdad, que no es un fantasma, sino que es el Cristo que resucitó, que salió de la tumba, que es verdad, que ahora es el eterno Salvador, que les va a dar vida eterna para siempre y que además de eso prometió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Viene luego el Espíritu Santo. Cuando antes de eso Jesús va, pasan 40 días, a los 10 días baja el Espíritu Santo, pero es después. Pero 3 veces se le ha aparecido a ellos, 3 veces mostrándoles que realmente Él es, que resucitó, que no es una mentira, que no es una falacia. 3 veces diciéndole a ellos que realmente Él es Dios, el eterno, el Mesías, el Salvador del mundo. 3 veces. Pero todavía tenían miedo, todavía tenían temor y todavía tenían vergüenza. Tanta era la vergüenza de Pedro en sus promesas que lo que hizo fue que regresar a la barca. Quizás usted ha hecho tantas promesas a Dios y tiene tanta vergüenza con Dios que lo que usted hace es regresar a su zona cómoda, porque usted no aguanta de alguna manera lo que le ha dicho a Dios y no lo ha cumplido. Porque usted y yo lo hacemos en nuestras fuerzas y no es con nuestras fuerzas, es con la gracia de Él y es con la fuerza de Él. El problema es que nosotros estamos pensando que es con nuestras fuerzas y por eso usted se siente mal en muchas ocasiones, por eso usted no toma la Santa Cena, porque le he dicho varias veces que la Santa Cena no es un problema de la carne, usted puede tomar la Santa Cena las veces que sea, porque usted ya creyó en el Cristo. Cuando usted no toma la Santa Cena, usted está entendiendo que su problema entonces no ha sido cambiado. Usted está entendiendo que usted no está bajo la gracia. Usted está entendiendo que usted está entonces haciendo unas promesas basadas en su capacidad y no en lo que Dios la ha prometido en nuestras vidas. Entonces lo que él está diciendo en el verso número 20, del capítulo 21, verso número 3, nuevamente dice, ojo, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada esa noche. Pedro regresó entonces a su anterior, ¿qué? Trabajo. Pedro regresó a su anterior rutina. Pedro regresó otra vez con sus amigos a pescar, a hacer lo mismo que hacía antes de conocer al Salvador. Jesús le dijo en Lucas 5, 10 y 11, claramente, ven, sal de la barca y te haré pescador de hombres. Cuando Jesús llama a Pedro, lo llamó cuando estaba, ¿qué? Pescando y pescando pescados, valga la redundancia. Pero lo llamó para que Pedro hiciera un cambio en su vida, para que saliera de su rutina, para que saliera de su negocio, para que saliera de sus fuerzas, para que dejara de pescar pescados y ahora hiciera algo extraordinario, pescar hombres. Y no era con la fuerza de Pedro, ni con la sabiduría de Pedro, ni con el conocimiento de Pedro, ni con la ciencia de Pedro, ni con la academia de Pedro, ni con el vulgo de Pedro, sino con el poder del Espíritu Santo. Pero Pedro, en su vergüenza de haberlo negado 3 veces, se sintió tan mal que quiso volver a su zona cómoda. ¿Me hago entender? Quizás usted se ha sentido tan mal con Dios que le ha hecho tantas promesas que usted por eso no quiere buscar al Señor de la manera correcta, no quiere servirlo, no quiere buscarlo, quiere dejar de asistir muchas veces, viene de vez en cuando, lee la palabra de vez en cuando, no lo busca porque usted se siente mal, se siente en vergüenza, no toma la Santa Cena porque usted está en su zona cómoda. Entonces dice, yo prefiero estar lejos, yo no me junto tanto con la gente de la iglesia, voy a culto de vez en cuando. Y leo la palabra de vez en cuando para no comprometerme tanto. Porque es que estoy tan... Pero es su vergüenza, es su lejanía, es su distancia. Usted quiere volver a la zona cómoda. Y quizá la zona cómoda no son cosas malas. Quizás la zona cómoda son actividades. Entonces usted va al grupo de sus amigos y la pasa más rico con sus amigos. Entonces usted va al club de fútbol y el club de fútbol es más chévere porque pues es chévere. Pero usted se está alejando, se está montando en la barca. Porque usted, aunque le ha hecho promesas a Dios, aunque quiere tener una vida supuestamente de victoria con el Señor, pero usted quiere estar de alguna manera distante porque se siente vergüenza por alguna circunstancia. Para algunos la barca son viajes.
Hay gente que no tiene tiempo para buscar a Jesús. No tiene tiempo para buscar a Jesús en todo el año, menos en la Semana Santa. Algunos en la Semana Santa tampoco. ¿Por qué? Porque dicen que ahora tenemos vacaciones. Dice, pues como es Semana Santa, para algunos dice, pues no tenemos tiempo en todo el año y llega la Semana Santa, pues tampoco, porque ahora nos vamos ¿de qué? De vacaciones. Entonces, ¿cuándo va a tener tiempo? Llega Navidad y dice que no, Christmas tampoco, porque Christmas son fiestas, regalos. Entonces, aunque se habla de Jesús, pero tampoco tenemos tiempo. ¿Me hago entender? Es una vergüenza, sienten vergüenza y se esconden en las fiestas, se esconden en las vacaciones, se esconden en el trabajo, se esconden en las diferentes actividades de la familia, se esconden jugando estos juegos electrónicos. El PlayStation. Ahí se esconden en su zona cómoda. Juegan allí, aunque entre comillas no sea malo, se están escondiendo porque esa es su barca, esa es su zona cómoda donde nadie los incomode. Regresan a hacer ciertas actividades que trae comodidad, pero esas actividades trae también ¿qué? Mediocridad, lamentablemente. Pedro había tenido una relación con el Cristo. Pedro había experimentado una serie de milagros. Pedro había experimentado su amor. Pedro había experimentado su poder. Y ahora Pedro ha prometido cosas y Jesús mismo lo confronta. ¿Tu vida darás por mí? Al final no fue así. Le dice luego, me vas a negar. Y lo negó. Y lo negó en una fogata. Note usted lo que está diciendo el verso número 3 del 21. Entonces, claramente, me voy a pescar. Me voy a regresar. Lo interesante es que Pedro se llevó también a ¿quiénes? Arrastró a los demás. En vez de ser una persona que lo lleva a Cristo, que dice, vamos a buscarlo, vamos a pedirle que nos perdone, que hemos fallado, sino que se los llevó también. Ellos dijeron, pues nosotros también, esto se acabó. Yo creo que Jesús se va a regresar, ya se va a ir y esto como que se acabó. La temporada de fantasía, de milagros y de toda esa cuestión, digo de fantasía entre comillas, se acabó. Entonces nos tocará otra vez volver a nuestro antiguo trabajo. Nos tocará otra vez volver a nuestras antiguas cosas, a nuestra cotidianidad. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra vida cambia por completo, no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. El día que usted se aparta del Señor, usted se siente incompleto. Por eso la Biblia dice en Colosenses 2:10 que Él es el pleroma, Él es el pleró, Él es la plenitud. Y si en Él hay plenitud, nada más puede suplir esa necesidad de nuestras vidas. Juan dice que claramente que Él es el pleroma. No hay otra posibilidad. En Él estamos completos, dice la palabra. Sin Cristo no hay plenitud. Pero Pedro por eso se siente vacío, avergonzado. La he embarrado, he prometido y no he cumplido. ¿Cuántas veces usted y yo hemos prometido tantas veces al Señor y no hemos cumplido? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, este año sí me voy a consagrar a ti, este año voy a ser discípulos, este año voy a abrir mi casa para predicar el evangelio, este año voy a buscarte, este año voy a estudiar tu palabra, este año voy a hacer tu obra, este año voy a, de verdad. Pero con el tiempo, eso no se vuelve una realidad. Y al no volverse una realidad, usted se siente incómodo. Y al sentirse incómodo, lo que hace es ¿qué? Volver a su cotidianidad, volver a sus actividades y se apaga. Porque usted y yo lo hacemos en muchas ocasiones en nuestras propias fuerzas. Lamentablemente. El verso número 9, por favor. Salte el 9, ahí mismo, capítulo 21, Juan 21, verso número 9, hasta el verso 14. Note usted lo siguiente, por favor. 9 al 14. 21, 9 al 14. ¿Estamos? Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Verso número 11. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. ¿Cuántos pescados pescaron? 153. Pero cuando lo hicieron, ¿cuántos pescaron?
¿Cuántos pescados pescaron cuando lo hicieron solos? Nada. ¿Por qué? Porque en la comodidad de nuestras vidas, en la vergüenza que tenemos con Dios, aunque intentemos hacer cosas para nuestra vida, para nuestro trabajo, para nuestra familia, no lo vamos a lograr. ¿Por qué no lo vamos a lograr? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, porque lo estamos haciendo otra vez volviendo a la barca vieja, a la barca que habíamos abandonado, sin la ayuda del Creador, sin la gracia del Señor, y no vamos a lograr nada. Quizás usted se devuelve otra vez y dice, yo me acuerdo que hace tantos años yo tenía un negocio y ese negocio me daba para esto, para esto, para esto, compré casa, carro y beca, pero trabajaba del domingo a domingo y no tenía tiempo para el Señor, pero le iba bien. Ahora que se convirtió a Cristo ya no tiene esa economía, pero conoció al Señor. Tiene la verdad que es Cristo, tiene plenitud. Pero como usted ha hecho promesas al Señor y no las ha cumplido, se siente mal. Y como se siente mal, entonces ya no quiere volver a la iglesia, no quiere buscar su palabra, entonces quiere ahora, trae a reminiscencia. ¿Qué trae a reminiscencia? La empresa, el estudio, la universidad, la carrera suya, que es la que le produjo antes victoria. Y dice, voy a volver a hacer lo que sabía hacer. Voy a volver a mi zona cómoda. Yo era médico, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que si esa es la barca en la cual usted se está escondiendo para no tener relación con el Señor, porque su vergüenza es superior, entonces usted está actuando en la manera incorrecta y negando a Jesucristo. El título, ¿cómo es? No niegue a quién. Usted puede decir en la escuela y en todas partes, en la universidad, en el trabajo, yo creo en Jesús, pero con sus actitudes de regresar a su pasado, a su barca, a sus cosas, usted está negando a Jesús. Porque para usted es más importante su tiempo, sus vacaciones, sus cosas, que lo que Dios quiere hacer en su vida. Dice la palabra que entonces aquí Jesús lo que está haciendo es que traerles está confrontando a todos, pero en especial está confrontando ¿a quién? A Pedro. Y dice claramente el verso número 14, ¿estamos en el 14? En el 13, gracias, 13. Dice el 13, ahora acérquense, miren cómo Jesús les dice a ellos, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Esta es la otra vez que se encuentran con Jesús, pero nadie le dice quién, todavía no le preguntan quién eres, todavía tienen dudas, ¿no? ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Note usted, la tercera vez. La tercera vez para decirles, miren, es con mi vida, es con mis fuerzas, es con mis promesas, es con mi poder, es con lo que yo hago, no con lo que ustedes quieren regresar a hacer o con sus fuerzas. Verso número 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, hay un diálogo más adelante en el verso número 15, hay un diálogo. Vuelvo y le repito, los hombres algunas veces están regresando a la barca y lamentablemente esa barca no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque se está haciendo en sus propias fuerzas, en lo que usted cree que es verdad, pero no es verdad. Jesús ahora tiene un diálogo con Pedro, porque Pedro pues está huyendo de esta situación. En el Juan capítulo 18, verso 18, que leímos anteriormente, note usted, Juan 18, 18, dice, como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata de carbón. ¿Qué habían hecho? Cuando lo negó, Pedro se acercó ¿a dónde? ¿A una qué? A una fogata, a unas brasas. Note usted lo que está haciendo aquí Jesús. Ahora Jesús, ¿qué está haciendo aquí? ¿Una qué? Una fogata. Vuelve y lo confronta y Jesús lo pone en el mismo ambiente donde Pedro había negado a Jesús. Pedro negó a Jesús en una fogata porque se estaba calentando. Ahora Jesús prepara una fogata, unas brasas ardientes para comerse en un pescado delicioso. Ellos salen, hay 153 pescados. Cuando ellos se fueron a pescar solos, no pescaron absolutamente nada. Porque cuando usted y yo pescamos con nuestras fuerzas, o tratamos de hacer nuestra vida con nuestras fuerzas, no vamos a obtener resultados. Y por eso usted dice, Señor, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque usted lo está haciendo en ¿qué? En sus fuerzas, en su mediocridad.
y en su vergüenza. Pero cuando usted regresa al Señor y tiene relación con Él y deja que la obra de Él, las promesas de Él actúen en su vida, todo va a funcionar. 153 pescados grandes pescaron. Cuando Jesús les dijo, echen la red, ahora sí. Pero antes de eso ya Jesús les tenía puestos un ¿qué? Un pescado y preparó unas brasas. Comparó lo mismo que había hecho Pedro en ese lugar donde lo había negado, ahora está haciendo lo mismo, confrontando, haciendo el mismo clima, el mismo ambiente. Dios es especialista, Jesús es especialista de crear esos ambientes para confrontarnos y para que nosotros podamos reaccionar ante esa confrontación que está hablando la palabra. Verso número 15, perdóneme, del capítulo 21 de Juan, dice la palabra entonces, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, ahora empieza un diálogo. Y aquí es la parte final de todo el sermón. En el diálogo, el capítulo 15 está diciendo, Jesús ha preparado entonces unas brasas, les ha preparado el desayuno, un pescadito delicioso, y entonces dice Jesús, le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Empieza a hacerle una pregunta, pero lo está confrontando igual que lo negó a él. ¿Cuántas veces? 3 veces. Preparó una fogata igual donde él negó a Jesús en una fogata. 3 veces lo niega. Yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Jesús ahora es la primera vez que le dice, Pedro, ¿me amas? Note usted lo que está diciendo el verso 15. ¿Qué respondió Pedro? Sí, Señor, contestó Pedro. ¿Tú sabes? En esta versión, traducción viviente, me gusta más porque es más claro. Dice, tú sabes que sí te quiero. Tú sabes que te quiero. Hay 4 palabras en el griego para definir el amor. 4 palabras que están en la Biblia implícitamente, no es que estén en la Biblia literalmente. Número 1, amor eros, amor de pareja. Número 2, el amor fileo, el amor de amigos, el amor de amistad. David, por ejemplo, tuvo un gran amigo que se llamaba Jonatán. Eso es el amor de amigos, el amor filial. ¿Sabe la palabra filosofía qué traduce? Amor. Eso es la palabra filosofía, amor. El amor fileos, el amor de amigos. Está el amor estorge. El amor estorge es el amor de padres hacia hijos o hijos hacia padres. Y finalmente está el amor ágape. 4 clases de amor que están implícitamente en la Biblia. Número 1, el amor eros de pareja. Número 2, el amor fileo de amigos. Número 3, el amor ¿qué? Estorge de familia. Y número 4, el amor ágape. ¿Cuál era el amor que estaba aquí diciendo Pedro? No, el amor ¿qué? Fileo, fileo de amigos. Y Jesús le estábamos diciendo, respóndeme con el amor ágape. Porque el amor ágape va hasta la muerte. El amor ágape va hasta la cruz. El amor ágape es el amor de profundidad. Los otros amores también son importantes, son buenos, pero no van hasta la cruz. Jesús nos amó a nosotros con un amor ¿qué? Ágape. Por eso en esta versión, si tú lees Reina Valera 60, dice, te amo. Yo también te amo. En la traducción viviente está mejor, traducido desde el griego, diciendo claramente en el verso número 15, está esa parte diciendo, entonces, dice aquí, Simón, hijo, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, tú sabes que te fileo. O sea que el amor de Pedro no alcanza ni alcanzará. Igual que el tuyo y el mío, el amor tuyo hacia Jesús no va a alcanzar lo suficiente. Será fileo a menos que usted y yo realmente abandonemos nuestra barca, nuestra vergüenza y realmente tengamos una relación profunda, íntima con Él para poder decir, mi vida daré por ti. Pero si nos cuesta venir y madrugar, pero si nos cuesta ayunar, pero si nos cuesta dar, mucho menos dar la vida por Dios. Y por eso nos vamos a nuestra barca.
viajes, estudio, lo que sea. Y siempre decimos, estamos ocupados, Señor, no tengo tiempo, Señor, no tengo tiempo. Pero sabemos que hemos negado, estamos negando a Jesús. Y decimos, Señor, te amo. Nuestras oraciones por la noche es, Señor, te amo, tú sabes que te amo, te amo. Y el domingo al culto, ay no, está haciendo un frío. Mejor me quedo en casa. Entonces, ¿dónde está ese amor? Esas promesas, la incomodidad que siente la persona, por eso no vuelve, por eso no regresa. A veces somos afanados en prometer a Dios y no cumplimos. Y preferimos entonces apartarnos. Dicen, no, eso no es para mí. No, eso yo abandonar la droga. No, eso yo abandonar el trago. No, eso yo abandonar el licor. No, eso yo abandonar la pornografía. No, eso yo abandonar, eso yo abandonar. Porque ha hecho promesas, pero no, por eso se siente incómodo todo el tiempo. Por eso, vuelvo y repito, no participa de la Santa Cena. Porque dice, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Pero entonces, ¿qué hacemos para cambiar? Segunda vez, miren lo que está diciendo el verso, en el mismo verso, perdón, dice, sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, entonces alimenta, ¿qué? Mis corderos. En otras palabras, le estaba diciendo, si de verdad me amas, entonces cumple tu ministerio. Wow. ¿Cuántos de nosotros solamente venimos a la iglesia y nos sentamos y abrimos la Biblia, pero no cumplimos con nuestro ministerio? Yo no sé qué ministerio o qué llamado tiene usted. En el cuerpo de Cristo todos tenemos un llamado, un ministerio, una posición. Y muchos solamente son, ¿qué? Espectadores. Dios no está llamando espectadores. Dios está llamando discípulos que vayan y hagan. Mateo 28:19 dijo, id y haced discípulos. Algunos dicen, no, eso solamente es para el pastor. No, todos tenemos un llamado y todos tenemos una obra que realizar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero muchos nos quedamos allí. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús entonces a Pedro? Le dice claramente, cumple tu llamado, cumple entonces con tu ministerio, cumple entonces con tu llamado. Entonces alimenta, ¿qué? Mis corderos. ¿Cómo alimentamos los corderos? Cumpliendo con el llamado, cumpliendo con el llamado. Le dijo Jesús, ahora en el verso 16, por favor, 16, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Otra vez, le dijo, tú sabes que ¿qué? Que te fileo. No me alcanza, no alcanzaba. Tú sabes que te quiero. Verso 16. ¿Qué responde Jesús? Entonces, ¿qué le dice Jesús? Cuida mis ovejas. En otras palabras, cumple tu llamado, cumple tu ministerio, Pedro. Si tú me amas de verdad, cumple con tu llamado. Si tú no me amas de verdad, tú me estás negando y tú no me estás amando. Pero si tú me amas, cumple tu llamado. Algunos pastores no quieren ser pastores si no tienen un salario o un sueldo. La Biblia dice que esos son ¿qué? Asalariados. Con sueldo o sin sueldo hay que predicar el evangelio. Con iglesias grandes, lindas, auditorios grandes o pequeños o sin auditorio, hay que predicar el evangelio. En los parques, en las calles, donde sea. Si no hay auditorio, ¿no predicaríamos el evangelio? No, hay que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, con recursos o sin recursos. Pero hay que predicarlo porque estamos cumpliendo con el llamado. Estamos ¿qué? Cuidando las ovejas, cuidando los corderos. No estamos esperando que haya músicos y cantantes y adoradores y salmistas y dinero y relaciones con pastores de diferentes religiones o diferentes iglesias. O que tengamos un gran número de seguidores en Instagram o en YouTube para poder predicar el evangelio. Hasta que tengamos eso, ¿vamos a hacer la obra? No. Por eso Jesús le dijo, vea, ¿de verdad me amas, Pedro? Cumple con tu llamado. ¿Por qué te devolviste a la barca, Pedro? ¿Por qué? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué te devolviste a la barca? ¿Por qué no volviste a orar? ¿Por qué no volviste a buscarme? ¿Por qué no volviste a asistir? ¿Por qué hay prioridad para ti en otras cosas menos en mi palabra? Entonces, cumple con tu llamado, cumple con tu ministerio. Verso número 16, 17. Y en el 17 le preguntó por tercera vez, esta es la tercera vez, y en la tercera vez le dice en el verso 17, Simón, hijo de Juan. Ahora Jesús le cambió la pregunta, ¿se da cuenta? Ya no le dijo, ¿me amas?
Ya no le dijo, ¿me agapas? ¿Me agapas? Porque agapar es dar ¿qué? La vida hasta la muerte, amar hasta la muerte. Pero aquí ya Jesús entendió, él entendía obviamente, pero él le cambia la pregunta y ella no le dice, ¿me amas? Sino le dice, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, tú sabes que te fileo, tú sabes que no me alcanza mi amor. Entonces, en el verso número 16, ahí mismo 17, dice, Jesús dijo entonces, alimenta ¿qué? Mis ovejas. Otra vez, cumple ¿qué? Con tu llamado, cumple con tu ministerio. En el verso número 18, por favor, salte al 18, él dice, te digo la verdad. Ahora Jesús le da una profecía a Pedro, pero no es una profecía como las que la gente está acostumbrada a recibir. Vas a comprar carro, vas a comprar camioneta, te vas a cambiar de casa, vas a casarte nuevamente, vas a tener 4 hijos, van a ser maravillosos, vas a ser próspero. ¡Ay, qué bendición! El Señor me habló esta mañana. ¡Ay, qué lindo! Y la palabra hoy fue hermosa, la recibo, recibo, recibo. Esa no es la palabra profética, esa es una falacia. Pero mire lo que está diciendo la palabra. Ahora Jesús le dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Wow. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Bueno, si vas a cumplir tu ministerio, si vas a salir de tu barca, vas a tener plenitud. Pero ahora tú haces lo que quieres, ahora tú te vistes, ahora tú puedes ejecutar. Pero alguien más adelante te va a vestir, te va a quitar, vas a extender tus brazos, mire lo que dice acá, y te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres, a donde no quieras ir. ¿Qué estaba diciéndole? Que vas a morir en la cruz del Calvario, extenderás tus brazos, no del Calvario, perdón, en una cruz, corrijo, en una cruz vas a morir, pero vas a morir porque ahora sí me vas a amar con amor ágape. Porque el amor que tú me estás profesando ahorita es un amor fileo, y ese amor fileo es en tus fuerzas, pero el amor que me vas a profesar más adelante es un amor profundamente grande, es un amor ágape, porque es en mis promesas, en mis fuerzas, en mi verdad, no en tu verdad, Pedro. En tu verdad tú me vas a negar una y otra vez. En tu verdad tú vas a hacer promesas y no las vas a cumplir. Cuando dejes de lado tu pecado, iglesia, entonces vas realmente a entender el amor ágape del Señor, y entonces vas a abandonar todas esas cosas que te apartan de Dios y esas cosas que te hacen sentir vergüenza. Que algunas son buenas y otras no son tan buenas. Cuando entendemos cuál es el verdadero amor, podremos de verdad hacer la obra. Cuando entendamos cuál es el verdadero Dios en nuestras vidas y no negar su nombre, entonces podremos predicar el evangelio en todo lugar, sin temor, como lo hablábamos hace 8 días, sin temor. Cuando entendamos eso, amaremos al Señor hasta dar nuestra propia vida. Finalmente, Pedro se sintió gozoso con esa profecía. No fue que se puso triste, porque ya entendió que no era con el amor de él, con la fuerza de él, de Pedro, sino que es con ¿qué? Con la fuerza, con las promesas, con la gracia de Jesús para poder cumplir su llamado, su ministerio, para poder hacer la obra correcta. Entonces, Pedro no entendía inicialmente, pero ahora Pedro sí entiende. Ahora Pedro conoce que realmente es en las fuerzas del Señor. Nuestra relación con Él no funciona con nuestro amor. Nuestra relación con Él no funciona con nuestras fuerzas. Nuestra relación con Él no funciona con nuestras promesas, ni con las promesas que usted le hace a Dios diciendo que va a abandonar tales cosas. Porque usted se va quedando y se siente amargado cuando no abandona o cuando no deja esas cosas o cuando no cumple sus promesas. Pero cuando usted entiende que es con el amor de Él, con la gracia de Él, podremos cumplir nuestro llamado, podremos vivir en victoria, podemos salir de la barca
Lo que Jesús hizo finalmente entonces fue confrontarlo en el mismo ambiente que él lo negó, en un símbolo de vergüenza que era ese momento donde él lo negó, en un símbolo de victoria en las brasas que él preparó con un pescado. Al final le dice las mismas 3 preguntas. 3 veces lo negó, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Jesús le dice entonces 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y al final le voltea la pregunta y le dice, ¿me quieres? Dice, Señor, tú sabes que sí. Entonces dice, pastorea mis ovejas, cumple tu llamado, cumple tu ministerio, deja tu vergüenza de lado, quita las promesas falsas que están en la carne y pon las promesas verdaderas que son por mi gracia. Es la gracia de Jesús, es la gracia de Jesús, no es tu gracia, no es tu gracia. Cuando nosotros caemos de la gracia, es el gran error. Cuando caemos de la gracia, estamos permitiendo entonces que la ley nos dé la religiosidad que queremos tener. Pero nosotros no podemos caer en la ley. No podemos caer de la gracia. La gracia es el regalo inmerecido. La gracia es el perdón permanente que Dios tiene hacia nosotros. Y no es un paz y salvo para que usted peque y peque y peque y peque. Pero la gracia es la que lo sostiene a usted y la gracia es la que usted y yo podemos entonces decirle al Señor y prometerle al Señor y además ¿qué? Cumplirlo. Un día daremos la vida también por el Señor. De hecho, todos los días damos la vida. Todos los días damos la vida. ¿Cómo damos la vida? Si yo tengo a Cristo en mi vida, estoy dándole la vida a otros, porque Él es la vida. Cuando yo predico el Evangelio, estoy dándole la vida a otras personas. Y si un día el Señor viene, o si un día hay persecución, como la ha habido y la va a haber también, y usted tiene que dar la vida, ¿usted qué haría? ¿Negaría al Señor o daría su vida? ¿Lo haría en sus fuerzas? Si lo hace en sus fuerzas, usted huiría. O se escondería en la barca de sus negocios, en la barca de sus vacaciones, en la barca de sus cosas. Y se regresa a su comodidad porque la barca trae mediocridad. Pero si usted realmente está pensando en el amor verdadero, que es el amor que da hasta la vida, el amor ágape, entonces usted va a cumplir su ministerio, usted va a vivir una vida de plenitud, usted va a vivir una vida de victoria. En esta mañana, mi pregunta cardinal es, ¿qué promesas usted y yo hemos hecho? ¿Qué promesas usted le ha dado al Señor, le ha expuesto al Señor y no las ha cumplido? Y por eso usted muchas veces se ha sentido avergonzado y ha regresado a su barca, a su comodidad. ¿Qué promesas usted le ha hecho al Señor y no las ha cumplido? Y por eso usted no toma nunca la Santa Cena. Porque usted está pensando en sus fuerzas y en sus promesas. Pero cuando usted entiende que es el amor ágape de Él hacia nosotros, entonces usted dice, puedo participar de la Santa Cena. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? La religión, inclusive la religión cristiana, dice que los que son casados, que los que son bautizados en aguas, pueden tomar la Santa Cena. Jesús dice que no. Jesús dice que todo aquel que cree en Él y lo ha recibido como su Salvador, puede tomar de la Santa Cena, así no haya bajado todavía las aguas. Sin embargo, hay que bajar a las aguas. Sin embargo, si usted está en unión libre, cásese. Pero esa no es la condición. La condición para tomar la Santa Cena no es que usted demuestre cuánto dinero tiene en el banco. Si es casado o soltero o viudo, eso no importa. La Biblia dice que todos pueden participar de la Santa Cena, porque el pastor que diga dónde están los bautizados para tomar la Santa Cena está cercenando el cuerpo de Cristo, está castrando el cuerpo de Cristo. Todos hemos venido al conocimiento de Jesús y todos podemos participar. ¿Quién no puede participar de la Santa Cena? Solamente aquel que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador y que no cree en Jesucristo como su único Dios, que no lo ha recibido, él no puede participar de la Santa Cena. Cuando él nazca de nuevo, cuando él crea que sí, él es el Dios eterno, puede participar. Antes no. Es los únicos que no pueden participar de la Santa Cena, porque todavía no han creído en el Cristo. La Biblia dice, de pecado, él viene a juzgar al mundo. ¿Por qué? De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el verdadero pecado. Por lo tanto, una persona que no cree en Jesucristo, aunque esté en la iglesia y no cree en Él, no tome de la Santa Cena. Por eso dice la Biblia, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Yo estoy creyendo en Jesús de verdad? ¿O tengo una religión evangélica?
o es en mis fuerzas, o me creo santo y lindo, 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 o realmente es en el amor de Él, en su amor ágape, en su sangre preciosa que derramó en la cruz, nos limpió a cada uno de nosotros.